Hola, ¿cómo están? Vamos a hacer el siguiente ejercicio de trigonometría del Bachillerato Internacional y ya mismo lo mostramos para que lo tengan claro. Se trata de funciones trigonométricas. Acá tenemos para que puedan capturar si necesitan el ejercicio y ya mismo ponemos la segunda parte porque tiene una extensión un tanto importante el enunciado, ¿sí? El enunciado. Y tenemos la segunda parte, muy bien, y si ya capturaron, vamos ya mismo a cambiar a la cámara correspondiente para que ustedes puedan ver la resolución. Bien, ahí tenemos entonces un pequeño repaso de la teoría. La función aquí le llaman h altura en metros, en función de t el tiempo, y es p, que es la amplitud, recordemos el valor de la amplitud, que es cuánto se abre, ¿no?, esa curva, ¿bien? Por coseno de q por t. Q, les recuerdo que tiene relación con el período. El período es cuando toda la curva vuelve a repetirse. ¿Cuánto tiempo tarda el valor de x? Podría ser también que tarda en que toda la curva vuelve a comenzar en las mismas condiciones, ¿sí? Por eso se calcula como 2pi dividido q el período. Sabiendo el período, puedo calcular q, por supuesto. Y r es el corrimiento vertical de la curva. Hacia arriba o hacia abajo, toda esa curva hacia arriba o hacia abajo. Vamos ya a ver las preguntas y luego lo vemos todo en GeoGebra. ¿Cuánto tiempo pasa, dice, entre la primera marea y la siguiente marea? Perdón, entre la primera marea baja y la siguiente marea alta. Bueno, vamos a ver la operación enseguidita. 12,5 menos 6,25. Este es el tiempo de la primera marea baja, perdón, de la primera marea alta y el tiempo de la primera marea baja. Esta resta nos da 6,25 en sistema decimal horas, o lo que es lo mismo, 6 horas 15 minutos. Ya lo vamos a ver en GeoGebra. ¿Cuál es la diferencia entre la altura de la marea máxima y de la mínima? Bueno, acá lo mismo, mirando en el otro eje, el eje que sería normalmente Y, acá es H, tenemos 1,5 metros la altura máxima, 0,6 la altura mínima, 0,90 tenemos esa diferencia de altura. Bien. ¿Cuál es el valor de P? Bueno, P, recordemos que es la amplitud, ¿sí? Lo habíamos visto acá recién. Así que la amplitud va a ser naturalmente esa diferencia entre el máximo y el mínimo, dividido 2. De ahí que tenemos 0,45. Ya lo vamos a ver enseguida en GeoGebra, todo esto graficado. ¿Cuál es el valor de Q? Bueno, el período es el tiempo que pasa, por ejemplo, entre dos máximos consecutivos. Dos máximos consecutivos, ¿sí? Medimos, ahora en GeoGebra vamos a ver que es 12,50. 12,50. Como esto es 2pi sobre q, tenemos entonces que q, si despejamos correctamente, va a ser 2pi sobre 12,50 y un poquito más elegante es 4pi sobre 25 si multiplicamos por 2 numerador y denominador. Por eso finalmente vamos a calcular la última de estas preguntas cortitas, que es ¿cuál es el valor de r? Recordemos que r es el movimiento hacia arriba o hacia abajo, en el eje vertical, de toda la función. Entonces, es natural ver que va a ser el mínimo más la amplitud. El valor mínimo más la amplitud. Bien, ya mismo entonces, por eso 0,60 más 0,45, o sea, 1,05. Ya vamos a ver enseguida en GeoGebra. Bien, acá tenemos en la pantalla entonces para revisar todo lo que hemos mostrado, los cálculos mostramos, pero ahora sí con el GeoGebra. Acá está graficada la función. Por el momento no le den importancia a los cuadrados o los rectángulos verdes, rojos y negros, ¿sí?, sino simplemente a la curva en azul, ¿sí? Tenemos acá, como decíamos, tenemos el mínimo que ocurre a la hora 6,25, mejor dicho el tiempo 6,25 y a una altura de 0,6. Tenemos el primer máximo que ocurre a las 12,5 horas, ¿sí?, 1,5 de altura. Y entonces vamos a ir revisando lo que decíamos. ¿Cuánto tiempo pasa entre la primera marea baja y la siguiente alta? Bueno, estamos hablando de cuánto tiempo pasa desde aquí hasta aquí. Así que es 12,5 menos 6,25, como decíamos recién. ¿Cuál es la diferencia entre la altura máxima y la mínima? Altura máxima es 1,5, altura mínima 0,6, la diferencia es 0,9. ¿Cuál es el valor de la amplitud? Entonces es lo que decíamos, la amplitud va desde el eje de simetría horizontal de la curva, que es este que está acá, hasta el máximo o el mínimo. Entonces, si yo sé que todo esto, desde esta línea verde hasta esta línea verde, es 6,25, ¿no es cierto? Perdón, es 0,90, ¿sí? O sea, 1,5 menos 0,6, la mitad, hasta aquí, va a ser 0,90 dividido 2, 0,45. ¿Cuánto vale Q? Bueno, para esto decíamos que era importante ver cuál era el valor de el período. Y el período lo podemos tomar desde aquí hasta aquí, por ejemplo, ¿sí? Fíjense que si yo marco una recta vertical en
ahí, ¿no es cierto? En 25, ¿sí? Si miran acá al costadito, ¿sí? Y acá tenemos la de 12,5. Ahí tenemos justamente la diferencia entre dos máximos consecutivos, es decir, que es donde vuelve a empezar la curva. Fíjense que la curva, si yo arranco de aquí y sigo la curva, cuando llego a este otro máximo, vuelve a empezar exactamente la misma onda. Una manera informal de mirarlo, pero de obtener que el periodo es 12,5. Después hay que seguir lo que expliqué para calcular que entonces Q es 4pi sobre 25. Y finalmente R, que es el corrimiento, dijimos, en vertical. Fíjense por favor que aquí está el eje, vamos a achicar un poquito, acá está el eje X normalmente, que acá se llama eje T porque es el tiempo, y fíjense que toda la curva esta está desplazada hacia arriba, esta cantidad que justamente le llamamos R, ¿no es cierto? ¿Y este R qué es? Y es calcular este mínimo 0,60 más el 0,45. Es decir, toda esta curva arranca de 0,60 y 0,45. Por eso obtuvimos el valor de 1,05. ¿Bien? 1,05. Muy bien, acomodamos un poquito la curva y seguimos enseguida con la última pregunta. Bien, vamos a la última pregunta de este ejercicio y nos pregunta justamente, dice, hay dos mareas altas el 12 de diciembre del 2017, ¿a qué hora ocurre la segunda? Y me gustaría que miráramos el gráfico, ahora sí, estos rectángulos de colores, porque un poquito es para que comprendamos mejor cómo encarar el ejercicio, por lo menos cómo encarar una manera de resolver esta parte del ejercicio. Este punto que está aquí verde, ¿sí? Corresponde al tiempo cero, pero el tiempo cero en el ejercicio hablaba de las 21 horas del primer día, ¿sí? Del primer día. Por eso, si nosotros sumamos a esas 21 horas un valor de 24 más las 3 que le faltan hasta la noche, tenemos este punto que es cuando empieza el siguiente día. Dicho de otra manera, acá tenemos el primer valor, este es el 10, así comenzaba, y aquí comienza el día 12, y me dice que hay dos mareas altas el día 12, ¿sí? Dos mareas altas el día 12, acá pasaron 27 horas, las 3 de la noche del 10 y las 24 de todo el día 11. Y acá tenemos entonces, el día 12 comienza acá, y acá están las dos mareas altas, esta es una y esta es la otra. Es decir, que si yo cuento, ¿sí? Si yo cuento la cantidad de horas que pasan, ¿se acuerdan que podíamos sumar el periodo? Tenemos 12,5, 12,5, 12,5 y 12,5, llegamos al valor de 50, que es el resultado correcto. En tiempo igual a 50 horas, tenemos la marea alta, que se corresponde entonces a esas 50 horas. Si quisiéramos saber la hora, tenemos que convertirla según el horario que presenta el ejercicio. Para aquellos que también quieran el resultado o la resolución un tanto más analítica, lo que tenemos que hacer entonces es decir, bueno, la altura la reemplazo por 1,50, hago el despeje, ¿sí? Por favor síganlo, pasé restando, sumé miembro a miembro y todas esas cosas, y después de despejarme queda el coseno de 4pi sobre 25 por t es igual a 1, recordemos que esto es un ángulo, ¿sí? Y si todo esto, si este coseno vale 1, significa que yo tengo que encontrar acá un ángulo cuyo coseno valga 1. Y eso ocurre en 0, en 2pi, en 4pi, en 6pi, en 8pi, etcétera, etcétera. Y de estos valores, cosa que dejamos para el usuario, uno de ellos se corresponde justamente con el valor de las 50 horas transcurridas que habíamos visto recién. Bueno, muchas gracias. Cualquier cosita me avisan.